Cuenta la leyenda que la mujer de blanco, según las historias y versiones que se tienen de esta, es un espíritu femenino que viste completamente de blanco y que según la tradición, en las noches se le ve vagar en áreas rurales, generalmente asociada con alguna leyenda local de trasfondo trágico, como la pérdida de una hija o la traición sentimental, como las más recurrentes. Leyendas o mitos parecidos a este se conocen por todo el mundo. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 10, en el cual estaremos conociendo más de un personaje muy popular a nivel mundial. Estamos hablando de la mujer de blanco. Una leyenda que en realidad llena de curiosidad, porque son muchas las versiones que se tienen de esta, y hoy estaremos viendo cada una de estas. Por lo tanto, acomódense, porque esto es Viernes de Leyenda capítulo 10, y hoy te traemos la leyenda de la mujer de blanco. Bienvenidos. Mitos y leyendas. Personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos. En este momento nocturnos vamos a escuchar las diferentes versiones que se tienen de la mujer de blanco, debido a que, como ya lo mencionaba, es un personaje bastante curioso, porque es popular en todo el mundo. Y yo creo que todos conocemos algún relato de algún encuentro con una mujer vestida de blanco. Al terminar este Viernes de Leyenda, vamos a contar el relato de José, que ya fue contado en el canal, pero que amerita que nuevamente ser traído en este capítulo 10. La leyenda de la mujer de blanco tiene similitudes con la leyenda de la Llorona. Según dice esta leyenda, una hermosa mujer llamada María ahogó a sus hijos con el fin de estar con el hombre que amaba. Cuando él no quiso saber nada de ella, entonces ella se ahogó en un lago en la Ciudad de México. María se vio obligada a vagar por la tierra durante toda la eternidad en busca de su descendencia que asesinó. Su llanto constante es lo que le da el nombre de la Llorona. En algunas versiones, el fantasma de la Llorona secuestra a los niños que vagan por el lugar o incluso a los niños que desobedecen a sus padres. Las personas que afirman haberla visto dicen que solo aparece en la noche, cerca de los ríos o lagos en México. En Estados Unidos aparece la leyenda de la novia sin cabeza, que atormenta a los turistas en el Parque Nacional de Yellowstone. Según cuenta la leyenda, ella y su esposo estaban de viaje en Yellowstone, donde supuestamente se jugó todo su dinero. Cuando la novia le preguntó por el dinero, él le respondió que no sabía nada. Se enojó, la decapitó y huyó. En el caso de Brasil, la leyenda se conoce como la Dama Blanca y se dice que es el fantasma de una mujer joven que o bien murió mientras daba a luz a su pequeño o por causas violentas. La gente dice que aparece como una mujer pálida, con un vestido largo y blanco o con una bata de dormir. Los expertos creen que la joven mujer fue asesinada por su padre o su esposo en un asesinato de honor. Las razones más comunes para estos asesinatos son el adulterio, la negación del sexo o abusos. Otros describen a una mujer joven que murió de hambre por su marido, porque él sospechaba que tenía una aventura con un esclavo negro. Vuelos nocturnos, como hemos escuchado hasta hoy, es bastante curioso ver cómo esta mujer de blanco es asociada con las diferentes leyendas. De hecho, hace un par de semanas se contó la leyenda de Dama de Negro acá en el canal, la mujer de negro. También bastante curioso porque
en algunas ocasiones podría ser un poquito similar, solo que el contraste de colores en sus vestidos es lo que le da la diferencia. Ahora bien, veamos la versión que se tiene en Madrid, España. La Dama de Blanco en Madrid. Son muchos los lugares que tienen leyendas compartidas. Una de ellas es la Dama de Blanco. Y como no podía ser de otra manera, la ciudad de Madrid también posee la suya. Esta leyenda es conocida en la ciudad desde el siglo XVI y habla de un crimen y de un fantasma. Mientras la mujer de blanco se pasea por los tejados de las casas de las 7 chimeneas en la Plaza del Rey, algunas noches con una antorcha en la mano y señalando hacia el alcázar donde vivía el rey Felipe II. Históricamente, este edificio fue hogar de una joven llamada Elena, que se casó con un capitán del ejército llamado Zapata. Al poco de casarse, Zapata tuvo que ir a la guerra en Flandes contra las tropas francesas, donde participó en la batalla de San Quintín. Dicen que ella comenzó a descuidarse hasta morir de pena por el acontecimiento. Según la leyenda, ella no murió de esta manera, sino asesinada. En un inicio se sospechaba que por ser la amante del rey Felipe II y engendrar a una hija a la que dio a luz, pero de la cual no se sabe nada y se cree que fue criada como huérfana. Al final, se acusó al padre del crimen y éste, poco después, apareció muerto, colgado de una cuerda sujeta a una de las vigas de la casa. Se quiso seguir investigando el asesinato de Elena, pero su cuerpo desapareció y se piensa que está escondido aún en la casa, entre las paredes o enterrado en el patio, pues nunca apareció. Más tarde, vieron a una mujer de blanco paseando por los tejados de las casas. Algunos piensan que es Elena y otros que es su hija. Bastante interesante lo que hemos escuchado de la mujer de blanco en Madrid, debido a que lo que muchos pensaban era que Elena había fallecido solamente por la pena que su esposo fue a la guerra, pero en realidad fue asesinada. Vamos en este momento nocturnos a escuchar los orígenes de la mujer de blanco, pero tener en cuenta que dependiendo la región o país, también así serán las diferentes versiones u orígenes de esta. Lo que tienen en común todas las damas de blanco es que son un espíritu femenino que suele vestir enteramente de blanco y suele tener una historia trágica detrás. Destaquemos que su muerte no suelen ser muertes naturales. El origen de este tipo de leyendas es alemán, en el castillo de Plassenburg, en Alta Franconia. La leyenda cuenta que la condesa Cunegunda se quedó viuda con 2 hijos pequeños y que cuando el conde compró el castillo, ella se enamoró perdidamente de él. Solo había un problema. Los padres del hombre no estaban de acuerdo con esa relación. El conde le decía que se hubiera casado con ella si no hubiera sido por los 2 pares de ojos que los estaban vigilando, refiriéndose a sus padres. Pero ella no comprendió bien la referencia y pensó que hablaba de sus hijos. Así que terminó con la vida de los niños. Debido a este acto, fue condenada a muerte, pero su fantasma continuó entre nosotros, vagando por todos los castillos del linaje. Su aparición se asocia a un acontecimiento desafortunado que está por venir a quienes la ven. En este momento vamos a escuchar el relato de José, un relato que ya fue contado en el canal, pero que tuvo también un encuentro precisamente con la mujer de blanco, y recordar que es un relato 100% real que me lo contaron personalmente,
De hecho, el protagonista es un amigo mío, así que prepárense. Este relato, cuando me lo contó mi amigo José, me dijo, aún me dan escalofríos contarte esto, recordar esa noche. La verdad, fue una noche para el olvido, pero también me sirvió de lección. Esto sucedió en una zona rural, unos años atrás. Me lo ha contado mi amigo José, en los tiempos que él andaba de novio con la madre de su hijo. Él regularmente se regresaba a casa a las 10 de la noche o quizás un poco más tarde. Casi nunca le pasaba nada extraño o paranormal. Pero aquella noche él no sabía o no tenía ni la más mínima idea de lo que le esperaba en el camino. Cuenta José que para llegar a nuestro vecindario, desde el vecindario de su novia, debía caminar más o menos 500 o 600 metros por el vecindario de ella, llegar hasta una pasada de alambre de púas, falso o palanquera le llamamos, y luego ahí emprender camino colina arriba, por caminos o veredas, y así, allá al final de la montaña, comienza nuestro vecindario. De hecho, más adelante contaré también otro relato de este lugar. Y él se despidió de su novia, pero antes de hacerlo, ésta le dijo, amor, esta noche no se vaya, quédese aquí. Él muy extrañado le dijo, ¿por qué? No lo sé, le dijo ella, tengo un presentimiento nada más, algo que me dice que no se vaya, que a lo mejor no le conviene. Pero él, debido a que no le encontraba razón o lógica a lo que le estaba diciendo, se despidió de ella y emprendió camino de regreso a casa en la oscuridad de la noche. Caminó por todo el vecindario donde ella vivía y así llegar hasta donde estaba aquella pasada de alambre de púas o falso o palanquera. Aquella pasada estaba a mano izquierda y enfrente, a mano derecha de la calle, habían unas casas que a pesar de ser las 10:30 de la noche, aún mantenían las luces encendidas. Cuenta José que las luces de aquella casa llegaban justamente hasta un poquito más adelante de aquel falso palanquera hecho con alambre de púas. Él dijo abrir esto, es la pasada, y la abrió y la volvió a cerrar. Y así comenzó a emprender camino por aquellos caminos o veredas, y ya la luz de las casas ya no llegaba hasta ahí. Pero ahí se llevó la primera gran sorpresa, porque según cuenta él, de repente comenzó a soplar una gran brisa, una brisa muy fuerte, que dice José que él no sabía de dónde venía. Más adelante había unos grandes árboles de teca, que son unos árboles que tienen una hoja enorme, y aquellos árboles se movían y se movían. Él apenas había caminado quizás unos 35 o 40 metros hacia adentro, cuando de repente algo hizo que volteara a ver hacia atrás. Y cuando volteó a ver hacia atrás, pudo ver que allá, enfrente, justamente después de la pasada, estaba una mujer con un vestido de blanco, toda con un cabello enorme que le cubría su cara, y no lo podía ver. Cuenta José que él sintió cómo todo su cuerpo, e incluso se le paralizó, se le heló todo su cuerpo y se le erizó toda la piel. Y aquella mujer parada enfrente, él sintió su cabeza enorme por la adrenalina, pero
El mayor miedo que tuvo Arístides fue porque de repente aquella mujer comenzó a caminar hacia él y él comenzó a retroceder, a caminar hacia atrás también. Aquella mujer venía y venía más y más cerca de él en la oscuridad de la noche. Aquel vestido blanco y aquel cabello se le movía con el viento. Él podía percatarse que aquella mujer tenía unas manos horribles, feas, como grises o blancas. No entendía qué color eran. Pero, y él dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Esa mujer viene hacia acá y me va a agarrar. Si corro me va a alcanzar. Y entonces José comenzó a rezar y a rezar para que aquella mujer al final se parara al escuchar los rezos de José. Él rezaba los Padres Nuestros y las Aves Marías más y más fuertes. Y fue ahí donde él pudo notar que la mujer comenzó a retroceder lentamente, paso a paso hacia atrás. Él dijo en su mente, funciona. Y comenzó a rezar más y más fuerte los Padres Nuestros y Aves Marías. Y aquella mujer retrocedía y retrocedía. Hasta que al final, cuando llegó donde estaba el falso y palanquera o la pasada de púas, y la luz de la casa de enfrente pegó en su vestido, aquella mujer de blanco desapareció. Desapareció por completo. Él había quedado incluso traumado de lo que había vivido. Y rápidamente se regresó para la casa de su novia. La novia, bastante extrañada, le dijo, bueno, ¿y a usted qué le pasó? ¿Por qué está de regreso? Él le dijo, lo que pasa es que me acaban de asustar. Me acaba de salir una mujer de blanco allá en la pasada, hacia adentro, hacia el bosque. Ella le dijo, se lo dije, este era el presentimiento que tenía. Sabía que a lo mejor algo le podía pasar. Y él, bastante nervioso, aún no superaba el susto de haber visto a aquella mujer con aquel gran vestido de blanco y ese gran cabello. Entonces José decidió pasar la noche en la casa de su novia. Pero este no es el único relato que conozco, y más adelante estaré contando más relatos de la mujer de blanco. Tengan cuidado si ustedes caminan en las noches, en la oscuridad, entre caminos o veredas, en montañas o ríos, e incluso puede ser en la zona urbana, es decir, en los pueblos o ciudades, porque ahí ronda también la mujer de blanco, un ser que incluso no hay explicación de quién podrá ser. Podrá ser la muerte a medianoche, o a lo mejor alguna novia, no se sabe. Y después de escuchar este relato nocturnos, damos por finalizado este Viernes de Leyenda, capítulo 10, La Mujer de Blanco. Si tienen ustedes algún relato con respecto a este personaje, pueden enviarlo al correo electrónico o también dejarlo en los comentarios, porque en lo personal a mí me llena bastante de curiosidad cómo a nivel mundial una mujer de blanco con un gran vestido se aparece, ya sea en carreteras, en ríos y barrancos o incluso en los pueblos. Hay que estar siempre alertas porque no sabemos cuándo se nos puede aparecer. Tener en cuenta que tengo también un relato nuevo de la mujer de blanco que más adelante va a ser contado en el canal. Por ahora, nocturnos, me despido. Gracias por escuchar este relato. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Y hasta la próxima.